y Paloma está en ese equipo mucho más amplio, tiene mucho más posibilidades de ganar en segunda vuelta contra Cepeda, de traer a los del centro. Y eso lo muestran todas las encuestas. 1, 2, 3. Les agradecemos un poco de paciencia. Les agradecemos un poco de paciencia. Señoras y señores, nos creían muertos. Tuvimos 9 temporadas de este podcast, que fue el primer podcast, dicho sea de paso, que hubo en Colombia sobre política. Y de los pocos que todavía hay. Pero gracias al petrismo, a todos sus escándalos y a todo lo negativo que está pasando en el país, vuelve en su 10ª temporada Por la Próxima a la Derecha. Señoras y señores, y no podríamos hacer menos y nos reforzamos más que Florentino con su Real Madrid. Así que en esta ocasión nos trajimos tal vez al mejor alcalde que ha tenido Colombia en toda su historia republicana. Ah, cómo me salió bonito eso, ¿no? Esta parte hay que guardarla. Nos trajimos al señor, vea, existe el uribismo, existe el petrismo, existe... Lo demás es el carreta, ni el santismo, ni otra clase de cosas. Pero sí existe el peñalosismo. ¡Bienvenido, Enrique Peñalosa! ¡A Por la Próxima a la Derecha! Gracias, muchísimas gracias, Ángel. No, pues imagínese, qué honor, por Dios. Y nos trajimos otra figura de la política colombiana, señoras y señores. Está un poco callado, pero decidimos ficharlo hoy y volverlo a traer a este podcast donde todo el mundo se ruboriza. Señoras y señores, exministro de Defensa, ex DAPRE, ex concejal de Bogotá, ex director del ICBF, un gran político y ser humano, Diego Molano Ponte. Muchas gracias, Ángel, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Puntero centro derecho. Oye, y nos robamos de Abelardo de la Espriella a su ficha más clave en el activismo el tema del influencer marketing. Así es, la doctora Paloma Valencia. Juan Daniel Oviedo y toda su compañía, nos robamos a Frank Portilla, señoras y señores. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias. Nos gracias costó a todos. un ojo de la cara, por eso no hay tanta producción, pero aquí estamos dándole duro. Y nos trajimos un abogado muy teso, activista, también se había retirado de esto, así que lo volvimos a traer aquí, Alejandro Ramírez. Bienvenido, un abogado más. ¡Eso! Muchísimas gracias, Zach. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo con estas dos personalidades de la gran influencia. 4 personalidades, por eso. Pero sobre todo dos de la gran política colombiana, como es el doctor Diego Molano y como es el doctor Enrique Peñalosa. Los doctores, señores y señores, aquí puros doctores trabajando por este país, señores. Bueno, nos trajimos esto y volvimos a empezar en esta 10ª temporada para poder hablar del país, para poder hablar de lo que se viene para Colombia. Estamos a días escasos de que se elija en una primera vuelta, porque no creo que exista esa posibilidad, de que pasemos a una segunda vuelta y tenemos candidatos de todo tipo. Pero vamos a hablar de los principales. Y hoy estamos aquí porque nos reúne alguien que nos une a todos en este sector y es Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, una fórmula que se tenía que dar como se dio y está funcionando muy bien y estamos sumando personas. Así que para empezar, quiero proponerles eso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, Enrique, primero que todo, que votemos por Paloma en esta primera vuelta, no pensando en la posibilidad de que pase a una segunda y apostándole a otros candidatos? Sí, es muy importante. Aquí partimos del supuesto de que creemos que hay que cambiar al petrismo porque no está haciendo lo que es necesario para que haya progreso de verdad, para que haya más inversión, que genere mejores empleos, más oportunidades, porque la seguridad se ha deteriorado, en fin, por todo, por la salud, el desbarajuste, por todo eso. Partiendo de eso, entonces, la realidad es que hoy hay una especie como de empate entre Paloma y Abelardo de la Espriella. Entonces la pregunta es, ¿por quién votar ahora? Entonces algunos dicen, no, yo voto por el que me gusta en este momento y después veré por el que pase, voto en la siguiente. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que quiero decir es que Paloma es la que tiene posibilidades de ganarle a Cepeda en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en Colombia la derecha, es decir, suponiendo todo lo que es Paloma más Abelardo,
tiene 40, digamos 40%, 40 de cada 100 colombianos apoya esa derecha. Pero para ganarle a Cepeda se necesita 51 de cada 100. Entonces, la realidad es que Paloma tiene mucho más posibilidades de llegar a ese 51 porque esos 11 puntos que faltan, son el centro, el llamado centro. Y Paloma tiene mucho más posibilidades de que esos del centro la apoyen. ¿Por qué? Porque tiene precisamente a Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo, que claramente no es de la derecha, más aún, otros de los que estamos ahí en ese grupo de la gran consulta, no somos de derecha, claramente. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí a Diego Molano, lo quiero, fue un extraordinario estrella concejal, nos conocimos en esa época, de Centro Democrático, pero yo no soy de Centro Democrático, ¿no? Mauricio Cárdenas, de la gran consulta, no es de Centro Democrático. Juan Daniel Oviedo no es. Nosotros, por ejemplo, votamos por el sí. Nosotros respaldamos el proceso de paz. Nosotros respetamos al presidente Uribe, pero somos distintos. Y precisamente porque alguien como Juan Daniel Oviedo está ahí o nosotros estamos ahí y Paloma está en ese equipo mucho más amplio, tiene mucho más posibilidades de ganar en segunda vuelta contra Cepeda, de atraer a los del centro. Y eso lo muestran todas las encuestas. Así es, pues imagínense. Diego, usted tiene unas cuentas maravillosas y usted que es tan fuerte en Bogotá, obviamente lo reconocen a nivel nacional por sus cargos. ¿Por qué debe ser Paloma en primera y salir a votar? Porque mucha gente está diciendo, ay, es que me gusta Abelardo, es que Fajardo, es que... ¿Por qué de una vez debe ser por Paloma y qué cuentas tiene usted, Diego? Ve Ángel, y primero un saludo a todos, a Enrique, a Fran, a Alejandro, muchas gracias a todos y a quienes nos están viendo. Lo primero que hay que decir es que estamos en un momento histórico de verdad para este país. Si Cepeda gana la presidencia, imagínense lo que significa los próximos 20 años para Colombia. Una situación muy compleja como la de Venezuela, con inflación, con migraciones, con destrozos en la vida de todos los ciudadanos, 4 millones de venezolanos desplazados, ya lo hemos visto en Colombia. Y por eso lo que está en juego es muy grande. El hecho de que solo el presidente esté planteando, y ya lo ratificó Cepeda, que va a ser una constituyente es gravísimo para esta sociedad. Y lo que se ha construido es muy importante. 3 razones por las cuales Paloma Valencia debe ser la candidata de todos los que queremos que el petrismo y Cepeda no continúen. Es que esa es la discusión. Ese es el enemigo a vencer. Pero el enemigo a vencer no se vence en la segunda vuelta, se vence desde la primera. Y si queremos que ese régimen no continúe, 3 razones son. Lo primero, lo que ha construido Paloma Valencia con la gran consulta. Es una consulta que convocó a diferentes sectores y convocó a unos sectores que representan a los colombianos. Yo me siento representado en ganar esa consulta en Paloma, que es de mi partido, una mujer férrea, una mujer disciplinada, pero además, por ejemplo, yo coincido mucho con lo que representa Enrique Peñalosa, representa a todos los colombianos que quieren que la gestión pública sea eficiente, se hagan las obras. Pero ahí hay otra serie de colombianos que se veían representados en Vicky Dávila, los que no creen que debe haber ni 1 milímetro de corrupción, y los otros representados en Juan Manuel Galán, víctima de la violencia, un hombre de centro que construye, que convoca, y los otros representados en un hombre como Juan Carlos Pinzón, que fue firme y férreo con la seguridad, y lo mismo quienes creen que el desarrollo de Colombia está en la parte campesina, agrícola, con Aníbal Gaviria. Esa consulta construyó una cosa mucho más grande que representa a millones de colombianos en esos más de 9 candidatos que estuvieron allí, y por eso es tan válido que hoy salgamos a apoyar esa iniciativa. Primera razón. La segunda razón es porque en la personalidad de Paloma Valencia. Paloma Valencia es una mujer que debe ser presidenta, no solo por ser mujer, lo voy a decir. Qué bueno que sea una mujer, pero es que es una mujer intachable, y yo voy a decir que va a ser la mujer que es totalmente comprometida con el país y tiene las capacidades para ser presidente de la República. Y va a ser una mujer implacable con el crimen, implacable con los corruptos, implacable con la ineficiencia del gobierno, implacable con su propuesta de superar la pobreza. Así que por eso es que yo siento que debemos acompañar a Paloma. Y por supuesto eligió una candidatura en la vicepresidenta como la de Juan Daniel Oviedo, como la que representa a millones de colombianos de clase media, donde su mamá lo sacó adelante, que sacó adelante con un crédito del ICETEX. Eso es lo que representa esa fórmula, que es carácter y implacables contra el crimen y contra la corrupción, pero con la capacidad y la inteligencia que tiene Juan Daniel
y Paloma, de unir a los colombianos y de unir con un propósito de salvar a Colombia. Y finalmente lo tenemos que hacer porque nosotros no podemos dar espacio a que caigamos en unos extremos que no le han servido al país. El país no puede seguir más dividido. Cualquiera de las otras dos opciones va a seguir dividiendo al país. El país nos lo pusieron en una situación muy compleja porque lo bueno se convirtió en malo. Entonces hoy los criminales son a los que les pagan, los convierten en gestores de paz, son referentes, son los que asesinaron a Miguel Uribe Turbay y están de gestores de paz hoy. Eso es una cosa inconcebible. Este gobierno trastocó todos los valores de esta sociedad y nosotros necesitamos recuperar esos valores, la independencia de los poderes, garantizar que en el gobierno se hagan las cosas bien, y ese es un reto que nosotros no podemos permitir que pase para ninguno de los dos lados, porque creo que en el otro lado también estamos comenzando a observar unos comportamientos de la campaña de Abelardo un poco tirados demasiado en contra de la democracia en muchas cosas, y ya vimos lo que sucedió con sus comentarios, que más adelante hablamos sobre la mujer. Así que, por supuesto, estamos en un momento histórico y Paloma Valencia representa esa posibilidad de que por primera vez tengamos a una mujer implacable para ayudar a recuperar a Colombia. Pero Bien, yo quiero volver a repetir un segundo. En este momento, porque es que a los que están pensando en votar por Abelardo, les solicito respetuosamente que voten más bien por Paloma. Porque estoy seguro que los que quieren votar por Abelardo, igual que los que quieren votar por Paloma, sobre todo quieren pasar a un gobierno distinto del petrismo, del que representa a Cepeda. Entonces, ¿qué pasa si en este momento ustedes votan por Abelardo y Abelardo es el que queda de segundo y el que pasa a la segunda vuelta? Pues muchos de los que están con Paloma votarán por Abelardo, o votaremos. Yo votaría por Abelardo, sí, es el que queda, pero tiene muy pocas posibilidades de ganarle a Cepeda, por lo que yo decía anteriormente, por lo que Paloma sí atrae mucho más gente de centro. Entonces, no se trata de ver a ver cuál es el que pasa y después apoyarlo, sino es desde ahora, porque si el que pasa a la segunda vuelta es Abelardo y no Paloma, son mucho menores las posibilidades de que le gane a Cepeda. Y esto no lo digo yo, lo dice la mayoría de las encuestas. Okay. Al final no se trata de quién pasa, sino de quién gana en segunda vuelta. Claro, Exacto. es que Mire, yo estoy seguro que yo voy a decir algo. Yo estoy seguro que cada uno de los que nos oye, conoce a alguien que dice, yo soy de centro, a mí no me gusta eso de la derecha, en fin. Pero yo, hasta por Paloma yo voto, ¿no? Ya está con Juan Daniel y demás, pero por Abelardo sí no. Sí, es Entonces, esto multiplíquelo por decenas, cientos de miles. Y entonces yo quiero que tengan mucho cuidado con eso, porque ojo. A continuación, presuntamente todo lo que vaya a decir este señor. Presuntamente queda aquí ante cualquier demanda. Señor Frank Portilla, ¿qué piensa usted? ¿Cuál debe ser el camino a seguir y por qué Paloma en primera? Pues, hombre, yo creo, ustedes como saben, vengo del abelardismo, participé con él de las elecciones, fui candidato al Senado por Salvación Nacional y me di cuenta después de las elecciones que es que el riesgo de perder el país es muy alto. Yo creo que el abelardismo, lo que dice Enrique, es cierto, o sea, lo que vimos en las elecciones fue que Abelardo no tiene ese fervor popular que ellos creen que tienen. Y que sumando los votos de Paloma y de Abelardo, solo los de la derecha, claramente no vamos a recuperar el país. Y ahí es donde me sumo a las palabras del doctor Gaona, que siempre nos ha dicho unidad. Y ahí es donde yo le digo también a la gente, recuerden que pedíamos en las marchas hace 2 años atrás o 3 años atrás. Hace 2 años o 3 años cuando salíamos a marchar contra este nefasto gobierno, no pedíamos 2 candidatos, pedíamos unidad para derrotar al petrismo y salvarnos de este gobierno criminal que hoy nos está gobernando. Y en ese orden de ideas es que me adhiero a lo que decía Diego, a lo que dice el doctor Enrique, y es que Paloma es la única que tiene posibilidades. Es totalmente cierto, con los solos votos de derecha no ganamos. Es claro que todos los que estamos acá y somos de derecha o somos un poquito más conscientes de lo que se pierde, de que se va a perder el país, vamos a votar por Abelardo en una eventual segunda vuelta, lo vamos a hacer, pero con esos votos no ganamos. Hay gente de centro izquierda y de izquierda arrepentida que no le van a dar su voto a Abelardo. Porque es casi como de la manera que nosotros vemos a Cepeda. Ellos ven a Abelardo casi como nosotros vemos a Cepeda.
Es un voto que ellos nunca jamás darían en su vida. Puede que sea diferente, puede que sean desde una ideología distinta, pero ellos lo ven como nosotros vemos a Cepeda, una persona a la que jamás le darían su voto. Entonces, esa es la importancia de votar por Paloma en primera vuelta. Ahora, hay otra parte que me parece muy importante y grave, que es que nos cruzamos con Mundial de Fútbol. Ahorita las cifras de la FIFA dicen que más o menos 120.000 colombianos viajan al Mundial. 200.000. Ya vamos por 200.000, imagínate, Que ya compraron 200.000 boleta para el Mundial. personas. Es decir, que hay 200.000 personas que no van a Compraron participar boleta en la segunda 200.000, vuelta. Hay mucha gente que tiene billetes. ¿no? Compro boleta que sobre o compro boleta. Hay muchos que viven ¿No? en Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno. Pero es gente que Un, en una sa- segunda un- vuelta un no saludo a participa. todos los Los migrantes que, por ahí. los que viven en Estados Unidos pueden estar inscritos allá. Exacto, sí. Digo, Pero es gente que no va a votar. Y es gente que eventualmente también es gente que puede votar. No creo que voten mucho por Iván Cepeda. Y si quieren un 2001, Abelardo Las Pillas está rifando un puesto en su avión privado para ir a la inauguración del Mundial. Dios mío, qué momento volvió un circo. Alejandro, ¿qué piensa usted desde el punto de vista de un abogado de todo lo que está pasando y por qué Paloma en primera? Bueno, creo que esto es sencillo. Paloma Valencia, en los años que lleva trabajando por el país, en el cargo de congresista, ha sido de las únicas que se ha opuesto a la transformación que quería hacer Gustavo Petro con el tema del checks and balance o el equilibrio de poderes. Entonces creo que Gustavo Petro quería permear absolutamente lo que son las ramas del poder público en Colombia. Y Paloma Valencia, a través de su inteligencia, de su audacia, de su compromiso por nuestro país, ha permitido, a través de todos los mecanismos constitucionalmente conocidos, poderle frenar pues ese ímpetu de querer gobernar en absoluto sin imperio de la ley. Pero más allá, creo que Paloma Valencia representa lo que es el fervor popular, junto con Juan Daniel Oviedo, lo que es la unidad, trayendo a través de la consulta, pues unidad de todos los sectores políticos y que va a permitir que va a gobernar para absolutamente todo el país. No obstante, tenemos que irnos a unas cifras que no se pueden dejar a un lado, y es que mientras que Abelardo piensa que las firmas son votos, que de las cuales el 62% de sus firmas, es decir, más de 3.100.000 firmas fueron anuladas, la doctora Paloma Valencia sí cuenta con 200.000 votos con 6 más. millones 200.000, que fue lo que recaudó. De los cuales toda- Peñalosa nos ayudó un gran montón. Muchas fue lo gracias. que recaudó toda la gran consulta. Entonces sería ilógico llegar a pensar que Abelardo, teniendo sus firmas anuladas, puede sopesar lo que sería una segunda vuelta con las firmas que ya tiene Paloma. La matemática es totalmente exacta. Y creo que la única persona que en este momento tiene una base sólida, consolidada ya de votos, es Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Pues- Esa cifra que dijo Alejandro es muy importante. O sea, una cosa es 5 millones de firmas. De firmas De las no cuales se sabemos. anularon más del 60% 62%. chimbas, y otros son 6 millones que dijeron ya. O sea, los Y que ya- están empezando a votar por Paloma, hay 6 millones detrás. y es que Habemos una colombianos base de de 6.200.000 votos no menores para que la gente lo tenga en cuenta. Ese Más lo que cuentico ha de venido- esas cuentas de 5 millones o de redes sociales, porque la gente es bullosa en Exacto. redes sociales, tanto los petristas que no hacen mayor cosa en el día, como los abelardistas que son bien intensos también, ellos están todo el tiempo en redes, pero mire, ni redes son votos, Ni ni likes son votos. encuestas digitales de Twitter son votos. Aquí hay una base sólida de varios partidos, está el Centro Democrático, Conservador, la U, Liberal, Cambio Radical, y hay gente del común, como lo decía Peñalosa, que no le dijeron al sí, que no le dijeron, perdón, al no, al tema de los acuerdos de La Habana, que le dijeron que sí, y así sucesivamente, hay gente muy diversa. Si no nos ponemos a pensar que existe la posibilidad de verdad, que perdamos, inclusive en una primera vuelta, porque Exacto. Cepeda cuenta con el dinero del Estado y abiertamente se está notando en todo el país. Regalan tierras sin títulos y sin escrituras, regalan mercados y prometen futuros, engañan a la gente con mentiras absolutamente descaradas. Entonces, ojo con eso. Bueno, quiero aprovechar el momento de tenerlos a todos ustedes para hablar un poco de algo mediático y es harto, pero también hay que hablarlo porque es que hace parte de las noticias diarias, de todo el escándalo y de todo lo que pasa en este país. Y el que normalmente nos traía acostumbrados a esos escándalos es el señor Gustavo Petro, que lo tuvo que padecer Enrique Peñalosa. Bueno, también Diego lo tuvo que padecer por ahí alguna vez en el Congreso, en su moción de censura.
que Diego algún día nos contará esa historia que es bien interesante. Pero lo que quiero decir aquí es, ojo, el señor Abelardo Laspiella creo que está entrando en una especie de jerarquía, como que se siente idolatrado y está yendo a entrevistas y él mismo se está descalificando a sí mismo, o sea, él mismo está metiéndose en el problema. Y pasaron dos hechos puntuales que quiero que Enrique sea el primero que nos hable de ese tema, digamos que hablándolo como cualquier persona que es una figura reconocida y tiene derecho a hablarlo. Uno, mostrándole a una periodista, digo yo, si fuera la esposa de Abelardo y le empiezan a decir, mira el paquete ahí, eso es una vaina muy, muy hartísima, y el irrespeto a la prensa, Enrique. Sí, a mí personalmente me parece que son muestras de una personalidad que me preocupa para un presidente. Una, lo que hizo con Malú, a una periodista que además todos los colombianos queremos especialmente, y le dijo básicamente que la ignorancia era atrevida, que ella era una ignorante y que no entendía. Entonces, que no se había preparado. Me parece que no es una manera amable ese tipo de arrogancia, ¿sí? Respetable, sabe mucho, es muy culto y demás, pero hay otras versiones y hay que respetar a las otras personas que tienen una interpretación distinta, no por ignorantes, sino porque piensan distinto, y especialmente alguien que es tan querido por todos los colombianos. Creo que ahí se le fueron las luces. Pero lo otro me pareció especialmente grave cuando están en una mesa con unos periodistas y él sale y dice que tiene apoyo de muchas mujeres porque que una foto donde se le notaba se mostraba el pene y eso que eso supuestamente tan grande que entonces, le suma votos. Que eso no votos no. Él dijo. Votos de las mujeres. Exacto. Votos de las mujeres, que las mujeres por el tamaño de su pene iban a votar muchas por él si veían esa foto. Pero hasta ahí vamos a la mitad de la historia, que es todavía, hay otra cosa que viene más grave. Okay. Luego le dice a los periodistas, ahí había una periodista, una joven periodista de 26 años, y les dice, bueno, muéstrele. Mejor dicho, le embute a la mujer, a la periodista joven, que mirara la foto donde se veía su pene, ¿no? Uy. A ver qué opinaba. Pero entonces yo pregunto a los abelardistas, a las personas que apoyan a Abelardo, si a ellos les gustaría que un hombre X, cualquiera que sea, presione a su esposa o a su hija para que miren una foto donde se les nota el pene. ¿Le gustaría? Y más allá de todo eso, ¿queremos un presidente así? Es decir, ¿queremos un presidente que piense eso, que actúe de esa manera? ¿Eso es lo que queremos? Porque es que un presidente, si Petro ya ha hecho cosas así, cuando él dijo que precisamente que es que... Sí. No, Petro todo el tiempo dice cosas muy parecidas, Exacto. sí. Entonces, pero de todas maneras, es que aquí un presidente yo creo que debe ser no solamente una persona preparada, y yo diría que con experiencia, sino alguien que sea un ejemplo de vida y de valores para los niños de Colombia. Que sea un ejemplo. Queremos que todos los niños de Colombia actúen de esa manera como actuó Abelardo, presionando a esta joven periodista para que mirara su foto donde se le notaba el pene. Y no se le nota, quiero decir. pero esa eso parte es muy no, esa importante, parte Enrique, no, a esa parte digamos que se le note o no se le note el tema de lo que es. Entonces, una billetera ahí. lo que sí es cierto las medias envueltas. es que aquí estamos escogiendo. Aquí hablamos, yo soy un obsesivo de algo que vi, que conozco, y lo hemos oído hace 1000 años en misa, el Sermón de la Montaña, de San Mateo. Entonces, ahí en el Sermón de la Montaña, Cristo dice, cuidado con los falsos profetas, es decir, cuidado con los políticos que hablan carreta, porque en esa época no había políticos, sino los llamaban profetas. Entonces, cuidado con los que hablan bien, con los falsos profetas que hablan muy bien, pero que engañan. Y fíjense más bien, ¿no?,
en lo que la gente ha hecho. Y él dice, por sus obras los conoceréis. Entonces, yo a los ciudadanos, incluso a gente que supuestamente es muy educada y demás, que se deja echar cuentos de alguien que puede ser una especie de culebrero, ¿no? Yo les digo, fíjense no en lo que las personas dicen, no en lo que hablan, porque hay algunos que hablan muy bien, sino en lo que han hecho en la vida. Yo no voy a entrar a decir nada distinto de que Paloma ha dedicado su vida a trabajar por Colombia en los últimos 12 años, ha estado en Colombia, ¿no? No en Italia, en Colombia, En Miami. en el Senado, defendiendo leyes, dando peleas con valentía y especialmente durante este gobierno dio muchas peleas muy valientes. Entonces, simplemente a los ciudadanos yo les digo, miren con cuidado no lo que las personas dicen, sino lo que han hecho, lo que hacen. Eso es más elocuente. Diego, ¿usted qué piensa y cómo lo vio desde su perspectiva? Los dos hechos que son bastante dicientes. Yo comparto totalmente la opinión de Enrique y tal vez adicionaría a eso es la reflexión de lo que nosotros vimos en los últimos 4 años. Lo que nosotros vimos en los lenguajes simbólicos y no simbólicos de un presidente que denigró de las mujeres, que habló de unos exabruptos en todos los consejos comunitarios. Eso es una cosa igual a la que vimos, a lo que dijo Abelardo Espriella y la forma como actuó. Y es lo que la inmensa mayoría de los colombianos no queremos que siga. O sea, eso es lo que uno tiene que ver en términos de, yo sí creo que hay que recuperar la majestad de la presidencia. Un presidente no puede tiene que ser ejemplo de comportamiento, ejemplo de mesura, de ponderación, de respeto a cada ciudadano. Eso fue lo que hizo Petro, y respetar a las mujeres ahí con todas sus afirmaciones, y respetar a los afros ahí. Ningún negro va a tener que decirme lo que tengo que hacer. Y respetar a, ¿cómo fue que dijo? Los muchachos que tienen un novio. ¿Eran los Kevin? Los Kevin, los Brian. Que dijo o sea, realmente uno que espera a otro a los Frank, no, eso no dijo. Y eso es lo que debe ser. Pero en cambio, lo que tienen que pensar los colombianos es lo que representa eso, sí, porque hay un mensaje muy fuerte de machismo y un machismo muy grave que afecta a Colombia. De hecho, una parte importante del sector dice, no, es que Paloma no puede ser porque es que la mujer no tiene la capacidad de ser la comandante en jefe de las fuerzas militares. Eso está mucha gente pensándolo, y la verdad es que la sociedad hoy encuentra en Paloma Valencia una mujer que tiene esas capacidades, y por eso va a reivindicarlo, no solo por el discurso, sino además porque ella sí tiene propuestas para reivindicar a la mujer. Este programa que tiene, por ejemplo, de Mamá no está sola, para llegar a más de 2,5 millones de mujeres, cabeza de hogar, que van a recibir un apoyo, un subsidio. Eso es no solo hablar por empoderar a la mujer, sino que ya lo tiene planeado, lo va a desarrollar, lo va a ejecutar. Un discurso completamente contrario al que vimos ayer de Abelardo Espriella. Si usted va a Crespo and Waffles y dice, es que me gusta ir a Crespo porque ayudan a las madres cabeza de hogar, Paloma Valencia lo tiene en una propuesta a nivel nacional y para cubrir a más de 2 millones de madres que tienen digamos que esa dificultad de salir adelante. Frank, ¿qué piensas tú de lo que pasó con Abelardo? Que yo lo dije en mi me parece harto hablar de esto, pero no, toca hablarlo, porque es que precisamente es lo que hablamos. Venimos de un presidente que lleva 4 años haciendo exactamente las mismas cosas. Pero miren que lo de Abelardo no fue solo ayer. Si ustedes se fijan, el lenguaje de Abelardo con las mujeres siempre es el mismo, de mi amor, mi vida, cariño, no seas tímida. Y hasta cierto punto, eso también es acoso. O sea, tú no puedes llegar a una desconocida y tratarla de mi amor, mi vida, cariño, no sé qué, y ese es el lenguaje del todo el tiempo. Yo lo dije en mis redes sociales. Me dolió un poco porque yo admiraba a Abelardo, y lo que hizo ayer es exactamente lo que ha hecho Petro en estos 4 años. El tema de lo que hizo con Malú me parece muy grave, porque no podemos pasar de un Petro de derecha a un Petro de izquierda.
Es decir, no podemos pasar del Petro que trata a las mujeres periodistas péndulo. como muñecas de la mafia a un Abelardo que trata a las mujeres periodistas como unas ignorantes venenosas simplemente porque no les gustan las preguntas. El tema de mostrarle el pene es exactamente igual a lo que hace Petro diciendo que él es muy bueno en la cama y que también por eso votan por él. O sea, estamos hablando de verdad de que estamos... Y ahí es donde uno empieza a ver la tesis cuando dicen los extremos se parecen. Y es el mejor ejemplo, lo vivimos ayer. Son extremos, totalmente no se parecen en fondo, pero se están pareciendo mucho en forma. Y si entramos a muchos más temas, ni siquiera solo podemos hablar del tema del acoso, en el tema de las propuestas, en el tema del populismo, en el tema de engañar a la gente. Hay temas que a mí me parecen muy graves, como por ejemplo el de eliminar a la JEP, que para mí es una propuesta totalmente populista, como lo hacía Petro en su momento diciéndole a sus petristas que iba a eliminar el SMAT, porque son cosas que un presidente no puede borrar de un plumazo. Son cosas que tienen que pasar por otras entidades, pero es populismo y ese tipo de populismo no podemos llegar o dejar que siga reinando en nuestra política colombiana porque eso es lo que nos tiene mal precisamente como sociedad y como país. Alejandro, yo quiero que expongas tú, que lo has venido notando, es sí o no que el seguidor de Petro se está pareciendo al de Abelardo. Pues creo ¿Y que por sí. qué? Creo que siempre Justifican todo. desde que estuvimos viendo la campaña de Abelardo, creo que con Frank, desde muy cerca, desde las entrañas de lo que era la campaña de Abelardo, del ver el trato, primero que todo el trato con las personas que pertenecen a un partido político, creo que el trato es totalmente deplorable, denigran lo que es el ser humano desde todo aspecto. ¿Y desde qué punto lo digo? Desde el punto donde a las personas, si no tiene de pronto un estatus más alto, no se les permite estar en el entorno cercano, aún así siendo candidato. Que fue una de las cosas que se vieron, creo que se vieron en campaña, fueron bastante notorias. Creo que lo que se está viendo con Abelardo es un fanatismo, y ahí creo que voy a traer de pronto un adagio popular, algo muy, muy coloquial que se suele utilizar. Muy es calle, muy calle. que todos los extremos son malos. Y es algo que siempre nos han ido evidenciando, todos los extremos son malos. Aun cuando en este momento tenemos un país, Colombia es uno de los países en la región que tiene de las tasas de abuso, de acto sexual, todo el tema, la mujer en Colombia es bastante vulnerable. Tener un candidato presidencial que en vez de generar una protección como lo debe representar la mujer, verlo teniendo estas dos escenas en las cuales de una u otra manera las denigra por completo, es totalmente inaudito. Y creo que estamos ante la posibilidad de reivindicar lo que ha sido la mujer, la trascendencia de la mujer en nuestro país, y por eso es que en este momento creo que todos comulgamos en que la mejor manera de reivindicar la mujer en nuestro país, tenemos una opción totalmente loable y viable como lo es Paloma Como Valencia. nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia. Déjeme controvertir un poco a Alejandro acá. Yo creo que Uy, ya era hora. hay que diferenciar mucho a Abelardo de sus seguidores. Porque yo, la verdad, yo respeto y admiro a los seguidores de Abelardo. No todos, Porque Diego. pero en general, no, yo sí los respeto y los admiro, porque en los seguidores de Abelardo, yo conozco muchos, no puedo decir que el 100%, pero esa gente quiere esta patria, de verdad, y esa gente está jugada y no quieren que siga Petro y ven. Entonces, yo creo que hay que recoger y hay que dar un espacio, y lo que necesitamos es que ellos también puedan entender que en Paloma Valencia está representada también una posibilidad muy grande de llegar a la presidencia, que va a ser lo mismo, implacable con la guerrilla, implacable con los corruptos, implacable con este proceso, y ellos lo han hecho, por supuesto. Es como si uno dijera que todos los petristas hacen lo que dice Petro. No, yo creo que hay un grupo de gente que tiene unas convicciones, pero por el contrario, creo que hay un grupo de gente que son amantes de la patria y que necesitamos y tenemos un mismo propósito, es no permitir que siga el petrismo y ahora pues se pega en la presidencia. Yo quiero preguntar antes de eso, porque a cada uno le quiero hacer una pregunta basado en sus experiencias, y con el primero que quiero arrancar es con Enrique Peñalosa, y es, ¿usted por qué cree? Porque es que para los que no saben o no recuerdan, Enrique Peñalosa fue quien sucedió a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá con muchísimos cientos de miles más votos. ¿Y usted por qué cree que Petro ha venido recogiendo una popularidad que para los que somos más técnicos
y que conocemos, de verdad, a mí no, yo siempre lo he dicho, a mí no me decepciona Gustavo Petro, a mí no me decepciona. Yo ya sabía lo que iba a pasar con él porque uno ya lo conocía. Aquí tuvimos la oportunidad alguna vez con Pablo Alguín de estar en un podcast y me decía, es que ustedes, la gente decía, es que fue un buen congreso, un vago que sabía robar cámaras. Entonces yo quiero que Peñalosa, que también tiene la experiencia, yo creo que la némesis natural de Petro es Enrique Peñalosa, muy cerquita también el bombardero que quisieron señalar en el gobierno de Petro, también a Diego desde que estaba de ministro, pero Peñalosa sí que lo padeció, y lo padeció después de una alcaldía que fue nefasta de parte de él. Y lo sigue ¿Por qué padeciendo. cree que la gente lo ve popular y están pensando en la posibilidad de estar con Cepeda, Enrique? Es curioso, pero la gente, ahí sí, verdad, no le hacen caso a Cristo. No se fijan en lo que la gente ha hecho, sino en lo que la gente habla. Les encanta. Y los populistas en todo el mundo siempre promueven el odio. Yo trabajo mucho en el África y allá hay toda clase de guerras y líderes que se vuelven poderosos promoviendo el odio contra alguna religión o contra alguna etnia. Hitler llegó al poder diciendo que Mussolini los también. judíos eran los culpables de todos los males de Alemania y por eso asesinó a 7 millones de judíos. Los populistas y Petro lo que promueve es el odio a unos supuestos ricos que uno no sabe quiénes son, los que tienen carros, el que tiene una panadería, es el que tiene una empresa grande, de qué tamaño para adelante comienza el odiarlos, en fin. Entonces, pero lo cierto es que hablan de Bogotá. Yo cuando llegué a la alcaldía, y aquí qué bueno que está Diego, ¿no? Que Diego Molano y yo somos unos nerdos, Sí. trabajamos duro por los más necesitados y conocemos Bogotá 100 veces más que Petro. Uno de mis sueños era que me pusieran en un debate con Petro, ambos fuimos alcaldes, a ver quién conoce más Bogotá, quién conoce los barrios populares y sobre todo quién hizo más cosas. Pero yo cuando llegué vi que Petro habla mucho pero que no sabe trabajar. Él no sabe trabajar, él no es bueno para trabajar. Y él obviamente siempre se inventa que es que no lo dejaron y que no lo dejan. Es su especialidad decir, es que no me dejaron. Sí. ¿no? Ahorita es las reformas. Entonces, Es que no dejaron las reformas. no por me eso dejaron, no me tiene- dejaron, no sí. me dejan. Entonces, la salud, por ejemplo, la desbarató. La EPS del distrito, Salud Capital, la encontró y cuando él llegó estaba perdiendo un poco, como 10.000 millones de pesos al año. Pero cuando él salió, estaba perdiendo 380.000 millones de pesos al año. La gente tenía que hacer filas en los hospitales desde las 2 de la mañana, no para que la atendieran, sino para pedir una cita, que posiblemente no le daban. Él hizo un desastre, no fue capaz ni siquiera de renovar la flota de Transmilenio, entonces hubo unos buses que llegaron a tener hasta 1.300.000 kilómetros, se varaban, contaminaban, es decir, 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. En la salud también él no hizo un solo hospital, nada. No hizo un solo parque, no hizo un solo programa de vivienda, nada. O sea, igual que en la presidencia. ¿No? Entonces, por eso lo mismo. Y nosotros, ¿qué hicimos? Con el mismo tiempo que él, en el mismo tiempo, arreglamos todo ese lío de Transmilenio. Petro no fue capaz de contratar el metro, nada, lo que dejó fue un enredo monumental. Nosotros hicimos los estudios, los diseños, conseguimos la financiación, hicimos la licitación y contratamos el metro. ¿Por qué? No como el de él, que era una ¿Por qué cajita Petro, cuadrada, sí. por qué Petro con los mismos 4 años, con la misma plata, no contrató el metro? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, no hizo ni un solo parque? Nada. Y nosotros lo hicimos como 1.500. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo un solo programa de vivienda? Y nosotros hicimos un proyecto de vivienda de Lagos de Torca para más de 300, vivienda social para más de 300.000 personas. ¿Por qué Petro no hizo un solo hospital? Y nosotros hicimos los hospitales espectaculares de Bosa o de Usme. Entonces, ese tema es lo que hace que las sociedades progresen y que la gente esté bien. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. A los ciudadanos les digo, yo, por ejemplo, para no hablar más de Petro, que es el pasado, ahora bien, bienvenidos, es decir, yo entiendo que muchas personas quieran o se impresionen con lo que dice Petro, porque él dice que le va a ayudar a los pobres, pero es que lo que nosotros hicimos sí fue ayudar a los pobres. Ahorita Diego decía, en legalización de barrios marginales, por ejemplo, yo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro, ¿no?
pero 20 veces más. Y conozco 1000 veces más eso que él, en colegios, en todo. Hicimos el Transmilenio, que lo que hace es quitarle espacio al carro privado para darle prioridad al transporte público, y por primera vez los ciudadanos en transporte público comenzaron a ir más rápido que los de carro. Entonces, aquí, pero miremos a Cepeda. Yo, sinceramente, y yo trato de estar bien informado, nunca he oído a Cepeda hablar de nada distinto de 2 temas. Uno, de odiar a Uribe. Entonces uno puede pensar que eso es bueno, regular o malo, pero con odiar a Uribe no se arregla Colombia. Y la otra cosa de la que él habla y que siempre ha hecho es tratar de darle tratamientos preferenciales a los grupos armados ilegales con procesos de paz de todo tipo. Y hay muchas fotos incluso de él con mucha camaradería con estos. Pero digamos, más allá de que sea bueno, uno puede pensar que sea bueno los procesos de paz y uno entra a cuestionar eso. Yo respaldé un proceso de paz. Pero nada más. Yo nunca lo he oído hablar de seguridad. Nunca. Ni siquiera piensa uno que él piense que eso es un problema. Nunca lo he oído hablar de vivienda. Nunca lo he oído hablar de las carreteras que hay que hacer. Nunca lo he oído hablar de cómo arreglar el tema de la salud. Nunca. Entonces, creo que ese es un tema importante. Aquí necesitamos, yo a los ciudadanos les digo, mire señores, Paloma Valencia, a diferencia de Petro, es que miren ustedes, yo creo que cualquiera de las personas que hay ahí que conozcan un tema, que estén, de los que nos oyen, que estén en la educación o en la salud o en cualquier área, ellos saben que los ministros que Petro ha nombrado en el área en que ellos conocen, en energía, en cualquier sector, son realmente gente incompetente, que no sabe. Los ministros que tiene Petro no son gente preparada, no son gente que pueda arreglar los problemas que tienen los sectores, y tenemos un riesgo grandísimo, por ejemplo, de que en Colombia haya unos apagones. Entonces, Paloma Valencia va a gente buena, de izquierda, de derecha, de todos los lados. A ella no le preocupa eso, por eso tiene a Juan Daniel Oviedo. Pero gente buena, juiciosa, que trabaje bien y que le mejore de verdad la vida a la gente. El gran logro del señor Cepeda fue haber metido una semana de vacaciones a Uribe en el ubérrimo. Diego, háblenos usted que vivió de cerca y pues imagínese nada más y nada menos que en el Ministerio de Defensa, ¿por qué esa popularidad de Petro y por qué se la está heredando a Cepeda? Vea, yo creo que aquí hay un tema que desafortunadamente sucedió en los últimos 10 años, y es que Petro generó una popularidad a partir de una narrativa, como lo decía Enrique, de odio. ¿Qué hizo Petro para ganar la presidencia? Montó un supuesto estallido social, prometiendo todo tipo de cosas y que en su gobierno no las ejecutó ni siquiera. Montó un estallido social diciendo que en Colombia no iba a haber aspersión aérea, y entonces marcharon contra la aspersión, pero dejó que en el país creciera 300.000 hectáreas de coca. Tenemos ese problemita, y hace poco dijo, no, ahora sí va a hacer aspersión. Incoherencia. Montó un estallido social diciéndole a los estudiantes, la universidad pública es lo único que puede ser, los créditos educativos toca bajarlos en el ICETEX, y destruyó el ICETEX, y hoy tienen cientos de miles de colombianos que pagar el doble en sus créditos del ICETEX. Montó un estallido social en contra del gobierno Duque, diciendo que ellos no iban a iban a evitar el fracking, y resulta que hoy tenemos un Ecopetrol que mostró pérdidas muy limitadas en este último trimestre. Nos quedamos sin exploración, nos quedamos sin gas, y resulta que vamos a tener además en el sector eléctrico un racionamiento. O sea, todos los que votaron por él o salieron del estallido social creó una narrativa con puras falsas expectativas y carreta, como dice Enrique. Entonces, eso hizo que su popularidad creciera, y a partir de violencia, porque yo sí creo que el estallido social, una parte importante fue generar violencia y presionar para ganar las elecciones, sin ningún respaldo, solo para ganar, y después no fue capaz de gobernar para ello. Pero segundo, y tal vez lo más grave, que a mí sí me preocupa y que los colombianos tenemos que tener en cuenta, es que esto que hizo Petro de deteriorar de una forma tan grave la seguridad, tiene un propósito, no es ingenuo. Y no es que él sea únicamente malo, no, lo que él hizo con el proceso de paz total es permitir el crecimiento y el control territorial de los grupos armados ilegales,
Y eso lo va a respaldar y lo va a seguir Cepeda. Vea, cuando yo salí del ministerio, habían bajado a su mínima expresión los grupos armados, 13.000 hombres en armas y redes de apoyo. Hoy hay 30.000, o sea, se doblaron en 3 años. Estaban en 127 municipios en Colombia y la presencia de los grupos está en 600. Y eso tiene disparado a la extorsión. Hoy en Bogotá extorsionan, en Kennedy, en Bosa, en Barranquilla, esta mañana hablaban en Cali, y la gente no está viviendo, o sea, la paz total no es solo el tema de la guerrilla, por allá es lo que viven los ciudadanos a diario, el país lleno de microtráfico y a ellos no les importa, los ciudadanos a merced de estos cabecillas allá. Estuve en una reunión con presidentes de Junta de Acción Comunal la semana pasada, Enrique, y usted que conoce muy bien eso. En Bogotá, yo había estado muy pendiente de los temas de seguridad. En Bogotá no había alertas de amenaza a líderes sociales. Hoy todos los presidentes de Junta de Acción Comunal que están en esa reunión amenazados por los cabecillas de los microtraficantes de los barrios, entonces pidiendo protección de la policía, pidiendo apoyo. Esto se desmadró en términos de seguridad, pero eso no es que él no sepa cómo hacerlo. Fue un propósito donde le entregaron a estos grupos la posibilidad de crecer, porque lo que premian es el crimen. Y lo más grave es que vamos a tener unas elecciones bajo la sombra del fusil. Por eso es tan importante que todos los colombianos sepan la importancia de ese voto y que salgan a votar con coherencia por una candidata como Paloma Valencia, que tiene la capacidad de recuperar este proceso. Y por último, tal vez un tema que a mí me preocupa y yo sí creo que hay que reforzarlo. La gente que va a salir a votar por Cepeda lo hace supuestamente porque va a continuar el proyecto de Petro, pues si el proyecto de Petro no fue satisfactorio, no se cumplió, más del 50% de la población hoy estamos de acuerdo con lo que la muestran las mismas encuestas, estamos en desacuerdo, pues es que Cepeda, así como lo dijo Enrique, dígame una ley de Cepeda, es lo único que ha hecho es ser congresista, una ley de Cepeda que hubiera servido para algo en este país, que hubiera sido trascendente, ni siquiera en lo que tú hizo, una ley, además de perseguir a Uribe, no tiene ninguna experiencia. O sea, hoy uno no puede llegar al país con todo esto que enfrentamos, una crisis fiscal, una crisis energética, una crisis de seguridad, unos niveles gravísimos en el manejo de todo este tema, por ejemplo, lo que estamos viendo de pensiones es complicadísimo. No tienen equipo, no tienen gente, y él mismo no tiene experiencia para eso. Uno tiene que comenzar a valorar la experiencia en Colombia. Pero mira, Diego, que yo creo que eso es muy importante resaltarlo, porque no solo está del lado de Cepeda, sino que también está del lado de Abelardo. Y yo creo que lo que hizo la gran consulta es precisamente mostrar que hay una experiencia en gobernabilidad. Porque precisamente personas como tú, personas como Enrique y las demás personas que están en la consulta o que participaron en la consulta tienen una experiencia en gobernabilidad. No, que es que son los de siempre. No, no son los de siempre. Es la gente que sabe cómo se maneja el país. Es la gente que ha trabajado por este país durante décadas. Es la gente que sabe cómo funciona la seguridad. Contra los nunca. Se parecen a los ¿cómo eran? Los nadie contra los nuevos nunca. Por eso los extremos se parecen. Pero ese tema de gobernabilidad es muy importante, porque no podemos pasar, lo repito, de un petrismo de izquierda a un petrismo de derecha, donde vuelva a pasar un presidente que no tiene ni idea de cómo gobernar, que va a llegar a mirar instituciones a ver cómo gobierna, cómo es que se hace esto, cómo funciona, cómo será que se hace esta vaina, y no tiene ni idea, no tiene equipo, no tiene personas que lo apoyen, porque lo que ha hecho es maltratar a las personas que podrían apoyarlo, alejarlas, y precisamente vamos a seguir en una debacle de país donde no va a haber gobernabilidad, donde todo se va a manejar a las patadas, a lo maldita sea, va a mirar cómo se funciona, y vamos a terminar en lo mismo que está terminando el gobierno Petro, un gobierno donde la gobernabilidad no existe porque simplemente están experimentando, mirando a ver cómo se hace. Alejo, danos tu opinión, que ya vamos a ir cerrando. Mi opinión, me centro sencillamente en lo que dijo el doctor Diego Molano. Todo el tema ha sido una retórica, ha sido lo que se llama el chisme o el rumor público, ha sido basado en falacias, que es lo que ha traído este presidente. Y en estas elecciones, lo peor es que el país está totalmente ingobernable. En este momento, creo que muchas de las poblaciones de los sectores periféricos a nivel nacional están en manos de los grupos al margen de la ley, y es donde allí ellos van a ejercer su poder para salir a votar. Entonces, sencillamente, totalmente de acuerdo con el apunte que hizo el doctor Diego Molano, y creo que no tengo nada más que agregar. El punto es simplemente la seguridad. Básicamente este gobierno se ha empecinado en
potencializar el crimen, potencializar a los gestores de paz. Ahí lo vimos que más o menos se le ha hecho contención la Fiscalía, la Procuraduría, con temas donde querían seguirle dando un poco de dádivas a un poco de criminales como las oficinas en Antioquia y en todo el país. El crimen ha crecido, es que yo creo que la inseguridad es lo que más afecta a este gobierno, pero es lo que más quería, como dice Diego. Ya para ir cerrando, porque con estos invitados nos daría como para un documental así con 10 temporadas, y estamos iniciando la temporada 10, quiero es que cerremos con dos temas para que seamos muy contundentes ahí, es ¿por qué el peligro de Cepeda y por qué debemos votar por Paloma Valencia para salvar el país? Enrique. Bueno, yo diría que aquí lo que los ciudadanos quieren es vivir bien, tener seguridad, no tener miedo, en las ciudades poder salir tranquilos. No solamente es el tema rural, en las ciudades la gente le roban los teléfonos, le roban la bicicleta, le roban la moto y todos sabemos que no le pasa nada a los delincuentes. Hay que cambiar la ley, eso es lo que va a hacer Paloma. Y la otra cosa que la gente quiere es ganar plata, ganar más, y por eso se van. Entonces, eso ya está inventado. ¿Cómo es que los países se vuelven más ricos? Y hay países donde la gente gana más que en Colombia. No es porque haya unos oligarcas esclavistas, como dice Petro, sino por lo contrario, porque faltan empresarios que inviertan. Alguien produce más con un bulldozer que con pico y pala, y gana más, obviamente operando un bulldozer que trabajando con pico y pala. Y pero para que haya ese bulldozer, se necesita que haya alguien que invierta ese dinero, que el dinero que tiene lo invierta y que consiga crédito y demás para invertir, y no que se lo lleve a otro país o se vaya a otro país, que es lo que ha venido pasando. Entonces, eso es importante. El gobierno es importante. Lo que va a pasar ahora, mi mensaje a los ciudadanos es, ojo, y voy a decir algo sacrílego, si fuera la escogencia entre Santos y Uribe, así se ofendan los unos y los otros, la diferencia no es mucho. Sí. La diferencia no es mucho. Pero en cambio ahora sí estamos escogiendo entre dos sistemas. Mire, lo que la gente no sabe, los jóvenes, por ejemplo, es que en Cuba la gente ganaba más que en España o que en Italia cuando llegó Castro al poder. Venezuela, los jóvenes como tienen menos de 25 años y demás, no saben que en Venezuela era infinitamente más rico que Colombia. Había 2,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Pensar que un venezolano iba a venirse a vivir a Colombia era como pensar que alguien de Francia o de Estados Unidos iba a venirse a vivir a Colombia. Y salieron 7 millones de venezolanos. Solo en Colombia hay casi 3 millones de venezolanos. ¿Por qué? Porque el gobierno es importante. Entonces, aquí se está escogiendo no entre dos personas, sino entre dos sistemas. Y hay un sistema que ya probó que no funcionaba. Entonces, esta es una elección muy importante para la vida, para nuestros niños, para nuestra vida. Eso del gobierno sí es importante. La gente piensa que no, que eso no importa. La política no es lo mío. Eso no. No, el tema, desafortunadamente, sí importa. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Por qué, si Venezuela era mucho más rica, después se volvió un desastre? ¿Hubo un terremoto? ¿Un maremoto? No. ¿Una plaga de alguna enfermedad? No, lo que hubo fue un gobierno que no gobernó bien. Por supuesto que lo que importa para que las sociedades progresen es lo que hace la gente en el sector privado, pero para que eso funcione se necesita que el gobierno sea bueno. Entonces, por eso estamos aquí. Por favor, participen. Y yo les digo, por último, porque el gran mensaje aquí es para los que están con Abelardo. No o los indecisos. Entremos, pero principalmente para los que están con Listo. Abelardo. Bueno. No entremos a cuestionar si Abelardo es bueno, regular o malo. Supongamos que es buenísimo y que es maravilloso. Pero la realidad es que para que alguien gane en la segunda vuelta contra Cepeda, es necesario tener a los de centro. Y Paloma atrae a los de centro porque tiene a Juan Daniel Oviedo y a otro poco gente que es distinta del uribismo, que es distinta de la derecha, que personas como yo, como Juan Daniel Oviedo, o como Juan Manuel Galán, o como David Luna, que apoyamos el proceso de paz, por ejemplo. Entonces, por eso Paloma trae un poco de gente de centro que permite que
pueda ganarle a Cepeda. Entonces, en este momento, yo les pido, si votan por Abelardo, porque dicen que es el que más me gusta, hay un riesgo grande, porque todas las encuestas muestran que si el que pasa a la segunda vuelta es Abelardo, tiene mucho menos posibilidades de ganar contra Cepeda que si fuera Paloma. Entonces, ese es mi mensaje. Gracias. Diego, ¿por qué el peligro de Cepeda con el continuismo de Petro y por qué por Paloma? Para cerrar. Yo ya mencioné que el problema gigante que tenemos con Cepeda es que siga un proyecto fracasado, porque ya es un proyecto fracasado. Aquí no, la salud la destruyó Petro. Y lo que quieren recuperar de la salud, pues va a seguir profundizándose el caos. La seguridad la destruyó Petro. Y lo que quieren seguir con la paz total, como lo han dicho, es profundizar una crisis que afecta a todos los colombianos en su vida diaria. Hoy hay un relativo bienestar y yo quiero decirle eso a los colombianos. Por supuesto que nos parece importante que se incremente el salario mínimo, pero el problema es que hay 2,5 millones de colombianos informales que no recibieron el salario mínimo y si esto no se cambia en 4, 5, 6 meses, vamos a comenzar a sufrir por los precios altos de los alimentos y no les va a alcanzar la plata para pagar el mercado, que fue lo que pasó en Venezuela. Más de la mitad de los colombianos gana menos que salario mínimo. Menos que salario mínimo. Y eso no se arregla con decretos del gobierno ni echando discursos, se arregla solo con más empresas, con más inversión. Es la única manera. Perdón por interrumpir. No, toda la razón. Y en esa medida, pues hay un bienestar que pareciera que los colombianos dijeron, no hay problema, pero es que el salario mínimo incrementó porque hay más plata, porque creció el narcotráfico, porque hay más plata, pues por supuesto porque hubo un buen precio del café el año pasado. Entonces, los colombianos tenemos que votar con la razón, pero también con el corazón de cómo logramos que el que llegue tenga la capacidad de vencer a Cepeda. Y la única que tiene esa posibilidad es Paloma Valencia, con su fórmula, con sus propuestas, pero además que son las mejores propuestas, y yo aquí quiero reconocerlo. El programa de Paloma Valencia no es el programa de Paloma y del Centro Democrático, es que se hizo un esfuerzo para recoger las mejores propuestas, las de Enrique en infraestructura, las de tecnología con David Luna, lo que además ellos representan, todos los temas de relaciones internacionales que propuso Galán. Aquí quedaron incorporados en un programa que representa a 6 millones de colombianos y que además no solo son buenas propuestas que le van a transformar la vida de los ciudadanos para recuperar la seguridad, que es la prioridad, sino además propuestas que se van a poder hacer porque tiene un equipo con experiencia que va a comenzar a gobernar en pro de todos los colombianos. Así que una invitación a todos los colombianos a votar por Paloma Valencia desde la primera vuelta, para que desde la primera vuelta nos encarguemos a ganar la presidencia de la República y recuperar el rumbo del país. Frank, el miedo, ¿por qué no Cepeda? ¿Por qué sí Paloma? Cepeda, yo creo que ya todos lo sabemos, cualquier colombiano con 3 deditos de frente y lo que hemos hablado en el podcast sabe, es el continuismo de un gobierno nefasto. Es simplemente el arquitecto de una paz total que nos tiene hoy hundidos el país en el debacle en el que estamos. ¿Y por qué Paloma? Porque, hombre, también lo hemos hablado durante todo el podcast. Es la única que puede ganarle a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. Es la única que puede salvar el país de este debacle en el que estamos. Es la única que en realidad está uniendo a todos los sectores de la sociedad colombiana para poder echarse este país al hombro y sacarlo adelante. Eso que está haciendo Paloma es precisamente lo que pedíamos hace 2 años, lo repito, en las marchas, y yo le digo a usted, señor colombiano, que marchó conmigo, que marchó con nosotros, que pedían esas marchas, hey, no más gobierno Petro, acuérdese que pedíamos unidad, y eso fue lo que hizo Paloma, se echó el país al hombro, entendió que necesitábamos unidad y empezó a unir a todos los sectores de la sociedad colombiana para poder ganar una presidencia y podernos salvar de este nefasto gobierno. El riesgo, no estamos, miren, ahorita el riesgo es perder el país, recuerde, ese ha sido el riesgo desde hace 4 años, aquí no está el ego de un político, aquí no está el ego de una persona, lo que está en riesgo es su trabajo, su familia, su casita, lo poco o mucho que usted haya construido en Colombia durante toda su vida es lo que está en riesgo. Entonces piense en eso a la hora de ir a una urna y marcar una X, porque si usted ya de entrada sabe que hay un candidato que en segunda vuelta no tiene grandes posibilidades de ganar, y usted va y le vota, entonces usted está votando en contra de sus propios intereses. Vote por Paloma en primera vuelta. Pongámosle 11 millones de votos a esta mujer, con los votos de derecha, los de centro y los de izquierda arrepentida, y nos vamos a disfrutar el Mundial de Fútbol
tranquilitos y nos salvamos de esta historia. Señoras y señores, este es la única oportunidad que tenemos. Paloma o nunca. Es Paloma. Ojo con el petrismo, ojo con Cepeda. Ustedes tienen democracia y por un país en el que pueda elegir en los próximos cada 4 años y podamos tener una democracia viva, tenemos que apoyar a la primera mujer en la historia de Colombia que tiene verdaderas posibilidades de llegar a la presidencia. Muchas gracias por elegirnos, muchas gracias por seguirnos. Esto es Por la Próxima a la Derecha. Volveremos porque estamos en pie de lucha. Volvimos, señores.